Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Veo conectados al doctor Sandro, el doctor Héctor, el doctor Luis y el doctor Giovanni Coqui. Bueno, la clase pasada dijimos que hoy íbamos a hablar de los sujetos procesales, de las partes, lo de los coadyuvantes de la defensa, que es una institución procesal propia, ¿no?, del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y bueno, los auxiliares de la justicia, un poco de las fases en cuanto al sobreseimiento. Hoy sí vamos a ahondar un poco más en cuanto al sobreseimiento definitivo, provisional, y pues también quiero la participación de ustedes, ¿no? Antes de iniciar propiamente la clase, pues quisiera saber cómo van con las actividades, si tienen alguna duda con respecto a las clases anteriores, alguna duda o sugerencia. Estamos aquí, bueno, en procesos también inclusive de retroalimentación, ¿no? No solamente ustedes vienen a escucharme y aprender lo poco que yo puedo saber, sino también yo aprender de ustedes, y para eso estamos. Los escucho. Profesora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Bien, un saludo para todos, se escucha perfecto. Ok. Cuénteme, doctor, ¿cómo va con las actividades, la plataforma? ¿Alguna sugerencia con respecto a las clases? ¿Algo que debamos ahondar más o que me deba decir, enseñar? No, para nada, profesora, excelente las actividades. ¿Qué podemos nosotros enseñarle a usted? Al contrario, agradecerle por compartir su conocimiento con nosotros. Y yo quería preguntarle, bueno, rápidamente, pues, la oportunidad que me da de conversar, leyendo en los trabajos, en las actividades allí, sobre el efecto suspensivo, pero dentro del proceso de responsabilidad penal de adolescentes, siempre tuve la duda si podía ejercer el despacho fiscal ese recurso en esa área especial o en ese momento especial de las audiencias. Y por allá leía una sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia, y recordando lo que usted nos explicaba en la clase anterior del juicio educativo en materia de adolescentes. Y la Fiscalía ejerce recurso de apelación en efecto suspensivo, y la Corte lo declara improponible, basándose en ese criterio, porque en materia adolescente es un juicio educativo, y ese recurso, según el criterio de esa Corte, pues solamente se ejerce en adultos, porque allí pues el resultado es una pena, es un castigo, mientras que aquí es una sanción. Entonces, pero como los criterios jurisprudenciales, sobre todo los de la Corte, pues tienden a cambiar con el transcurso del tiempo, yo quería preguntarle, profesora, discúlpeme, si puede ejercerse el efecto suspensivo allí en materia de adolescentes. Feliz día. Okay, gracias, doctor. Muy interesante, de verdad, la pregunta. Aquí en el estado Táchira, bueno, por prácticas forenses, los fiscales evitan la proposición de ese efecto suspensivo, ¿no? Sí lo pueden hacer, sí lo pueden ejercer, porque en ningún lado de la ley lo prohíbe. No está prohibido de manera tácita, ni siquiera hay una sentencia, por decir, de la Sala Constitucional de carácter vinculante que indique que es improponible en todo caso, ¿no? Hasta ahora no. Sí, efectivamente lo pueden ejercer, y la Corte me imagino que adoptará el criterio de los distintos circuitos, en este caso de Maracay, sí, efectivamente lo he leído, donde lo declaren proponible. Pero los fiscales de aquí en materia de adolescentes, los especializados, no lo hacen, de verdad. Y no han habido casos puntuales así de renombre que tengan que ejercer ese efecto suspensivo, ¿no? No, por práctica, bueno, hasta que yo estuve el 1 de marzo, no hubo en ningún momento, podía evitarse, ¿no? Inclusive en esos términos, hablar y se discutía sobre la base, pero efectivamente el interés superior del niño priva sobre, inclusive a veces, instituciones procesales de carácter procesal, valga la redundancia, en ese caso. No, se verifica que el juicio en todo caso es socioeducativo, y sobre la fase de ese juicio educativo, esos principios de interés superior del niño, niña y adolescente, que no solamente están consagrados en la ley especial, sino a través de las convenciones de RIADS, la Convención del Niño y de la Niñez, todas esas declaraciones que ha suscrito Venezuela, y pactos y tratados internacionales que protegen y salvaguardan el derecho del adolescente como tal, que está en conflicto con la ley penal, pues básicamente no se propone, ¿no? Y por eso me imagino que
efectivamente, pues la Corte del Zulia pues declaró improponible porque sobre la base de ese interés superior del niño, niña y del adolescente, que es como la garantía fundamental, no solo prevista en la ley especial, sino prevista a nivel internacional. Inclusive estaba leyendo a nivel de Ecuador que ellos igual, o sea, tienen toda esa secuencia de cómo se creó el Código de la Niñez allá en Ecuador sobre la base de ese interés superior del niño y del adolescente y sobre la doctrina en un primer momento, porque así fue prácticamente a nivel universal de la situación irregular del niño, niña, adolescente, y que posteriormente se vio y se estableció que ese niño, niño, adolescente tenía que estar protegido a través de esos principios y garantías no solamente inmersos internamente dentro de cada estado, sino a través de esas leyes universales. Y posteriormente se crea o emerge lo que es la doctrina de protección integral del niño, niña, adolescente sobre la base de un principio fundamental, que hay muchos, ¿no? Pero el primordial, el interés superior del niño, niña y adolescente. Aquí en el estado Táchira, pues efectivamente los fiscales, pues casi, que yo me acuerde, yo ingresé en el 2005. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes nunca se propuso. Se podía hablar y bueno, como que los fiscales a veces tratan de amedrentar. Si usted hace eso, efecto suspensivo. Pero al final ellos como que hablaban en esa doctrina de ellos también de la fiscalía y de verificaban y pues como que muchas veces le decían, no, eso en materia de adolescentes no lo haga, busque la otra forma, recurra. Porque yo pienso que, bueno, la otra manera y que es una garantía que le asiste también tanto, bueno, al Ministerio Público si considera que no está de acuerdo pues con la decisión, pues recurra. Y en materia de adolescentes hay algo muy particular también, que los procesos tienen que ser rápidos. Cuando la sala se constituye para resolver una apelación, sea apelación de autos, apelación de sentencia, pues trata de hacerlo con la premura posible, pues dando garantía al 546 de la norma que habla de la celeridad procesal, que efectivamente los juicios o los procesos adolescentes deben ser rápidos, de manera inmediata y darse oportuna respuesta. ¿Ok, doctor? ¿Sí le parece? Sí, sí está eh, de acuerdo con bueno, con lo que le dije, con mi sugerencia. No, excelente, excelente. Lo único sí, allí cuando usted nos refiere esa casi imposición del despacho fiscal cuando amedrenta, nos decía usted al juez, le dice, te voy a hacer el efecto suspensivo. No solamente ocurre en adolescentes, sino también en jurisdicción ordinaria y siempre crea una desigualdad frente al defensor, porque el defensor no tiene herramientas, es el despacho fiscal. Y ocurre eso. Por lo tanto, bueno, es parte de la práctica, pero creo yo que ese recurso de apelación pues, es desproporcionado, ¿no?, con lo que se requiere, que es conseguir justicia. Exactamente, o sea, a veces es como muy a la ligera, se interpone muy a la ligera y sí, muchas veces en eso, como para amedrentar, pero al final el director del proceso, que quién es, el juez, o sea, debe ponerse en su sitio y fijar posición. O sea, decirle, bueno, haga lo que tenga que hacer, pero yo también con base al conocimiento que tengo, pues lo voy a declarar sin lugar. Inclusive, bueno, yo en varias de esas reuniones que teníamos en esa oportunidad, hablábamos sobre el control difuso. ¿Por qué no desaplicar en todo caso esa parte procedimental? Porque está en choque de una otra manera constitucional y más con los procesos de adolescentes, desaplicarlo y efectivamente, no, pero bueno, nunca llegamos a eso porque no se proponían en realidad. Y pues el fiscal no debe perder su punto de vista, cosa que tienen los fiscales especializados, es que ellos de verdad pues tratan de ayudar al adolescente, ¿no? Y siempre hay armonía en tratar de hablar con los jueces y con las partes en ese proceso especializado, porque no solamente, como siempre lo he dicho desde el inicio de la materia, es la aplicación exegética de la norma, sino es una aplicación humana, social, de efectivamente ayudar al adolescente y que ese adolescente no salga como trastornado, trastocado, con procesos agresivos, porque él está viendo inclusive que las partes no llegan a un acuerdo. Y eso no debe ser, sino el adolescente debe ver que su proceso fluye y que siempre en garantía de él. Que si bien es cierto, bueno, puede quedar detenido, pero va a quedar detenido sobre la base de que efectivamente se presume que cometió un hecho punible gravoso, porque ya cuando se colocan esas privaciones
o esas instituciones, la prisión preventiva o la detención preventiva, es porque hay elementos serios que comprometen la responsabilidad de ese adolescente en la presunta comisión de ese hecho punible. ¿Pero cuál hecho punible? Los catalogados en el 628. Más nada, homicidio, tráfico de droga en mayor cuantía, violación, secuestro, sicariato, aquellos delitos catalogados allí que merecen como sanción la privación de libertad. Si un adolescente no cometió o no está en curso en la presunta comisión de esos hechos delictivos, pues lógicamente, ¿qué es lo que le procede? Una medida cautelar. Y esas medidas cautelares casi siempre son sometimiento a cuidado de vigilancia de su representante legal, bueno, que se presente cada 15 días, están las medidas nominadas previstas allí, y las innominadas, que es las que hablábamos también en la clase anterior, que el juez las puede colocar dependiendo de esas actitudes y cualidades propias que observan el adolescente en el momento de la audiencia de flagrancia o en la audiencia preliminar, si lo que se busca también es asegurar la comparecencia al sucesivo acto procesal que es el juicio. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, no, profesora, muchas gracias. A usted, doctor. Así las cosas, pues bueno, vamos a seguir con la materia propia que damos en los sujetos procesales, y en los sujetos procesales en materia de adolescentes es igual que en la parte de adultos. Todos los sujetos procesales naturales o jurídicos que intervienen en un proceso penal, independientemente de su rol. Allí incluye toda esa globalidad, toda la generalidad de las intervinientes en el proceso. Ya cuando hablamos de partes, pues solamente se va a referir al fiscal del Ministerio Público, al defensor, al imputado, a la víctima, y lógicamente la víctima con reservas, ¿no? Porque a veces hay reservas de las actuaciones en materia de adultos y en materia de adolescentes, y pues a veces no es que se le omita que no puede revisar el expediente, sino en un momento determinado, pues es como que se paraliza esa reserva, ese momento que tiene que revisar las actuaciones. Sin embargo, el proceso está abierto para que lo pueda revisar, y solamente la víctima. Ha llegado en adolescentes muchas veces que llega la víctima con un abogado. El abogado, sin tener en todo caso cualidad, sino solamente asistiéndolo, y ellos pretenden revisar el expediente. No, en materia de adolescentes eso es muy complejo y de verdad priva la especialidad. Allí la víctima puede revisar el expediente, la causa, verificar, pero solo la víctima. Se le presta el expediente a él en la mesita, en su salita, y revisa. Que la víctima no entienda porque no tiene esa cualidad de abogado, bueno, necesariamente pues tendrá que revisar, leer y después preguntar, o que darle la cualidad de abogado de verdad a ese representante profesional que está en ese momento, pero no puede el abogado pretender, sobre la base de que es amigo de la víctima, que es el abogado asistente de la víctima, revisar las actuaciones. No. Sí nos ha pasado eso con mucha regularidad, y a veces los abogados pues tienden a ser un poco soeces, ¿no? Como agresivos, como que sobre la base de que soy abogado, no pueden perder la perspectiva de lo que es un abogado con ética, un abogado que de verdad dé prestancia a esa función de abogado en cualquier parte, de que solamente con su presencia refleje autoridad y respeto, pero no con palabras groseras o soeces ante el tribunal, o haciendo uso de que es abogado delante de la víctima o su poderío, no. Más adquiere una persona con humildad que con ese tipo de actitudes. ¿Okay? Pero ha pasado. Y lo que hablábamos de los padres y representantes, que está en el artículo 655 de la LONDA, que son coadyuvantes de la defensa, que es algo muy, pues una institución muy bonita, pero también muy delicada. ¿Hasta qué punto la extensión de la interpretación del artículo 655? Porque sobre esa base del artículo 655 muchas veces los padres también quieren traspasar los límites de su poder, y no, tampoco es así. Me permito leerla. 655. Padres, madres, representantes o responsables. Los padres, madres, representantes o responsables del adolescente podrán intervenir en el procedimiento como coadyuvantes de la defensa. Esto no obsta para que rindan declaración si fueran testigos del hecho. Ajá. Coadyuvantes de la defensa. ¿Qué indica esto? Que el papá, la mamá, el representante que esté encargado de ese adolescente, pues efectivamente verifique cuáles son los factores que originaron la comisión de ese hecho delictivo por parte de su representado.
y sobre esa base ayudar a la defensa a conseguir elementos que lo puedan exculpar o que puedan atenuar su sanción. No es que vaya a ir al tribunal como defensor y cada rato, pues, no sé, quiera revisar el expediente, quiera interponer solicitudes, no, porque ¿quién tiene en todo caso la cualidad procesal propia de interponer las solicitudes? Pues su defensor, sea defensor público o su defensor privado. Claro, esto no obsta de que el papá, también hay varios artículos de la ley donde indican que el papá, la mamá, su representante, pueden hacer la solicitud de revisión de medida. Lógicamente lo pueden hacer, pero hasta allí. Otra cosa diferente, y se le da oportuna respuesta, inclusive atendiendo al artículo 51 del derecho de petición. Sobre esa base, pues como es el papá, la mamá o su representante, puede perfectamente hacerlo con el 655 de la LONNA, interpone la solicitud y el tribunal da oportuna respuesta dentro de los 3 días hábiles sobre esa solicitud, manteniéndola, negándola, modificándola, qué sé yo, pero le da oportuna respuesta, ¿no? En ese momento. Cosa distinta es que los padres o representantes también se dan a la tarea en práctica forense de sobre la base del 655 y 51 constitucional solicitar copias. Eso sí no, eso sí se niega, porque son coayudantes de la defensa, pero como el proceso es reservado, lógicamente no, los operadores de justicia debemos tener cuidado sobre la transmisión o emisión de copias. Un representante legal, inclusive no sé qué puede hacer con esas copias, transmitirlas, expandirlas, dárselas a otros. Y recuerden que allí hay víctimas y testigos y demás. Solamente se le da copias, bueno, al fiscal, al defensor, por supuesto, y a la víctima sobre actas que se elaboran y que se hace uso de esa entrega de copias y se le coloca inclusive el artículo 545 de la confidencialidad de las actuaciones. Ya si las copias se expanden y se emiten, bueno, ya se abrían otros procesos administrativos y hasta penales dependiendo de lo que hagan uso de esas copias y a quién se le entregó. Por eso es muy importante en materia de adolescentes, bueno, y yo creo que inclusive en adultos deberían de hacerlo. No sé si en esa parte sí no estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo, sino no sé muy bien, ahorita le pregunto al doctor Sandro, si en adultos se entregan copias con acta. En adolescentes sí, necesariamente se entregan copias con actas. A menos de que esas copias sean una extinción o un cese de la sanción o un sobreseimiento, que es una copia certificada y sin embargo el tribunal en el auto donde la emite deja constancia que se le entregó al quien solicitó. Pero siempre se deja constancia. ¿Por qué? Porque es necesario resguardar la confidencialidad. Y muchas veces esos padres y representantes haciendo uso del 655 piden copias, ahí sí se niegan, sobre la base de que si bien es cierto es coadyuvante de la defensa, no tiene cualidad procesal en ese momento para pedir copias, máxime atendiendo al principio de confidencialidad de las actuaciones y que para ello tiene su defensor, sea público o privado, quien en todo caso debe solicitar las copias de manera formal en el expediente y se entregará mediante acta. ¿Okay? Doctor Sandro, no está el doctor Sandro. Bueno, el doctor Sí, doctora, por aquí estamos. No lo veo, doctor Sandro. En materia de adultos, se entregan copias bajo acta. Bueno, realmente es un auto, porque la defensa o la defensa en particular hace la solicitud. Evidentemente, pues tiene que ser parte del proceso, no cualquier extraño puede solicitar, tiene que ser parte del proceso y el tribunal, una vez que haya recibido la solicitud, dicta un auto acordándola o no. Allí podrá ser una copia certificada o una copia simple, pero si la solicitud se hace en el despacho fiscal, es la Fiscalía Superior la que va a acordar la entrega de esa copia al revisar si hay allí diligencia de investigación que aún deban mantenerse en reserva por la protección y la garantía de los sujetos procesales, y es la Fiscalía Superior la que va a decidir qué copias se van a entregar. Si la solicitud de las copias se hacen en el despacho fiscal, si la solicitud de las copias se hacen en el órgano jurisdiccional, en el tribunal a través de un auto las va a acordar. Ajá, doctor. Porque forma parte del mecanismo de la defensa. Ok. El Tribunal de Adolescentes también lo acuerda por un auto, eso es un auto de mero trámite, pero en el momento que son entregadas, o sea que usted como defensora, yo ya hice la solicitud, el tribunal me lo acordó, vengo a buscar mis copias. Cuando le entregan a usted en sus manos las copias, le hacen un acta diciendo en el día de hoy, ¿no? No, en absoluto, en absoluto.
En absoluto, ni siquiera con una copia certificada. Bueno, En absoluto, no fueron parte de eso. eso debería de hacerse. ¿Por qué? Porque ¿qué le indica al tribunal que entregó las copias? Porque pueden haber abogados o partes que digan, no, pero a mí nunca me entregaron las copias y tenga que volverlas a sacar. Bueno, hoy en día es oneroso, ¿no? Porque tengo entendido que las copias es por parte del que las solicita. Antes el tribunal era el que las emitía, porque teníamos copiadoras y demás y el tribunal las emitía. Hoy en día sí no creo que se preste mucho, pero sin embargo es importante, pienso yo, que hay que levantar un acta, así como en adolescentes se hace. En el día de hoy se presentó el abogado Sandro Márquez en su condición de defensor privado y se le hizo entrega de las copias certificadas o simples que fueron acordadas por auto de fecha tal en la causa penal número tal, seguida al adolescente fulanito de tal. Y se le deja constancia en el acta de que debe resguardar como una imposición la confidencialidad de las actuaciones conforme al 545 de la ley especial. Yo pienso que en adultos debería también darse esa práctica, sin embargo, claro, no se colocará la confidencialidad, pero sí de que se está haciendo entrega de esas copias certificadas o simples al abogado quien la solicitó en fecha andada, porque casi siempre el auto de mero trámite se acuerda de una vez, porque eso no es eso es efecto inmediato, eso se acuerda de una vez, pero el abogado no va el mismo día, eso va el 2 o el tercer día siguiente a buscar las copias mientras que las copias se elaboran. Y si son certificadas, pues más aún, el secretario tiene que revisar, cotejar que lo que le están dando corresponde al expediente y certificarlo. Y lógicamente, al hacer entrega de esas copias certificadas, pienso yo que debería levantarse un acta. Bueno, yo lo hacía... Quería algo ahí rapidito, profe, disculpe. Usted tiene razón, porque es una manera de mantener un orden procesal. Por ejemplo, cuando llega el momento de la audiencia preliminar y se tienen los 5 días para presentar las excepciones, la defensa hace la solicitud del acto conclusivo, la copia del acto conclusivo para poder, en función de ese acto conclusivo, presentar las excepciones. Pero no está ese acta de que le entregaron la copia. Entonces, en el momento de la audiencia preliminar, la defensa puede decir, bueno, pero es que a mí no me dieron las copias. Por lo tanto, yo solicito se reabra nuevamente el lapso porque nunca tuve acceso a la copia. En cambio, con el acta que usted hace referencia, el tribunal va a decir, no, un momentico, usted se la llevó tal día. Usted tenía hasta el 5.º día aquí para presentar sus excepciones y no puede venir a alegar aquí de que no le puede entregar sus copias para poder ejercer el mecanismo de defensa. Eso es lo que Exacto. Y perfectamente es viable y perfectamente el operador de justicia que tiene que hacer ahí, pues no hacer la audiencia, porque el defensor está alegando de que le están violando su derecho a la defensa y puede ser que ese alegato sea malsano a todo punto de vista, pero ¿quién le quita? No hay prueba que en el expediente conste que se le haya entregado las copias. Por eso es muy importante que todo en el proceso debe tener un orden. Un orden. A veces, bueno, cuando yo era juez, me tenían como que yo era demasiado fuerte y demás. Yo le dije, no, es que las cosas hay que hacerlas bien o no se hace. Todo tiene un orden igual. Y yo cuando empecé como juez, yo venía de la vieja escuela, de esos jueces duros, fuertes, que aparte de ser formalistas, también muy estudiosos. Y yo pienso que tiene que ser todo así. No es que esté diciendo en este momento que no hay jueces, no, sino que a veces como por la premura, por las cosas, por el cúmulo de trabajo y por también ayudar. Porque pienso yo, a veces a la parte, ay, sí, mire, revise, tal, se dan, pero no debe ser. O sea, más bien tómese el tiempo, se hacen las cosas bien y no pasan ese tipo de circunstancias que después hay una dilación indebida y después le echan la culpa ¿a quién? Al tribunal. No es que el tribunal dilata el proceso, no es que es imputable al tribunal porque dígame, difirió la audiencia sobre la base, pero no se dan cuenta que hay alegatos maliciosos y a ultranza por parte del defensor técnico. Y a veces hasta puede ser por inclusive, no sé, el fiscal o la víctima si se querelló o hay una acusación particular propia. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Bueno, los auxiliares de justicia, la defensa. En materia de adolescentes, igual que en la parte de adultos, hasta 3 defensores privados puede tener.
Si no tiene medios económicos, pues el Estado le garantizará un defensor público especializado, que en materia de adolescentes también están los defensores públicos especializados solamente para responsabilidad penal de adolescentes. Ellos, los que están allí, son solamente de jurisdicción especializada y no pueden actuar en adultos y en adolescentes, solamente es para responsabilidad penal de adolescentes, porque lógicamente pues las instituciones, como ustedes se han podido dar cuenta, son totalmente diferentes. Los auxiliares de justicia, al igual que en materia de adultos, los peritos, los testigos, los funcionarios públicos, estos también son intervinientes en el proceso penal de adolescentes, igual actúan de la misma forma, se juramentan y demás, y en el transcurso del proceso también pues nos auxilian al operador de justicia, y en fase de juicio pues son fundamentales para exculpar o inculpar a un adolescente que esté incurso en la presunta comisión de un hecho delictivo. ¿Okay? Bueno, allí terminamos entonces con esto la unidad 2. Vamos a la unidad 3, que es el procedimiento penal de adolescentes, que yo ya lo he venido hablando en el transcurso de la unidad 1 y 2, me estoy quedando sin tiempo. Pero vamos a hablar muy brevemente de la fase de investigación, ya también lo toqué, que los lapsos se reducen a la mitad, no son 48 horas, sino son 24 horas, que en el momento que un adolescente es aprendido en flagrancia, pasará al fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público pues presentará las actuaciones dentro de las 24 horas siguientes al Tribunal de Control. Y lo que indica en todo caso, en el momento de que el adolescente sea pues inimputable, ya no pasará a la responsabilidad penal de adolescentes. Si es menor de 14 años, pasa al Consejo de Protección, el órgano de seguridad del Estado, quien hace en ese momento la mini aprehensión, pudiera decirse así, recabará todas las actuaciones, levantará las actas, las pasará a la Fiscalía del Ministerio Público, y posteriormente el fiscal pues pasará eso al Consejo de Protección, quien el Consejo de Gero, en ese caso, pues colocará o aplicará las medidas de protección que a bien tenga, las nominadas o innominadas según la ley. ¿Okay? Ahora bien, en cuanto al fin de la investigación, al igual que en materia de adultos, está con un acto conclusivo. Llámese archivo fiscal, archivo judicial, sobreseimiento o acto conclusivo de acusación, ¿no? El archivo judicial en materia de adolescentes, recuerden que están las dos partes, por los delitos menos graves y los del artículo 296. En materia de adolescentes, muy pocas veces se da la del 296 por aplicación supletoria, que cuando el fiscal del Ministerio Público no presenta la acusación, se decretará el archivo judicial y el cese de todas las medidas. En materia de adolescentes, eso prácticamente no sucede. ¿Por qué? Porque en el momento que se aprende en flagrancia, o se decreta la detención, o se decreta la prisión, o una medida cautelar. Y efectivamente, bueno, si hay una medida cautelar, pasa el proceso de individualización, pero casi siempre, atendiendo al 546 de la ley, pues el fiscal del Ministerio Público presenta su acto conclusivo si el adolescente está en libertad antes de los 8 meses, 6 meses. Es muy rápido la presentación de los actos conclusivos. Ya llámese de sobreseimiento o archivo fiscal, o casi siempre, ahí ya voy a hablar del sobreseimiento provisional. Entonces, es muy raro ver que se aplica el 296, y delitos menos graves no se aplica, porque recuerden que en materia de adolescentes es unos delitos únicos. O sea, no hay esa distinción entre delitos menos graves, no, porque tampoco tenemos tribunales estadales municipales en materia de responsabilidad penal de adolescentes, no. Están los tribunales de control, juicio de ejecución y la corte accidental. Y lógicamente que por delitos graves, menos graves, pudiera decirse que son todos aquellos que nos contemplados en el 628. Entonces no hace esa distinción de delitos menos graves y delitos no. Entonces allí eso no se aplica. En cuanto al archivo fiscal, sí, efectivamente es lo mismo, en todo caso que el fiscal del Ministerio Público, si no tiene suficientes elementos, podrá decretar el archivo fiscal. Pero también en adolescentes es muy poca esa figura que los fiscales pues, especializados utilizan. Ellos casi siempre se van al sobreseimiento provisional, de que si efectivamente no tienen suficientes elementos de convicción para agilizar el proceso, lo que van a solicitar es el sobreseimiento provisional, sobre la base de que transcurrido un año, pues el juez de control deberá decretar el sobreseimiento definitivo. Eso es como darle también pues garantía al adolescente, y que en ese año se puede reaperturar si surgen otros elementos, que casi nunca surgen tampoco.
Se ve en la práctica forense que en el momento de que se decreta un sobreseimiento provisional, prácticamente, o sea, eso es como un tiro al blanco. Al año se decreta el definitivo. Que efectivamente, ¿cuál sería la distinción entre sobreseimiento definitivo y provisional? Bueno, vamos a empezar por las semejanzas. Dos son resoluciones jurisdiccionales, netamente jurisdiccionales. Una de carácter de cosa juzgada, que efectivamente se decretó el definitivo, y otra es una decisión temporal, una decisión efectivamente, bueno, jurisdiccional, pero de manera temporal, que paraliza o suspende ese proceso durante el año, y que en el transcurso del año, si efectivamente no emergieron nuevos elementos que comprometan la responsabilidad penal de adolescentes, se decreta el sobreseimiento provisional. Cosa distinta en materia de adultos. En materia de adultos no aparece ese sobreseimiento provisional por ningún lado. Sin embargo, a través de doctrina y de jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, ha dicho que una forma de sobreseimiento provisional es cuando se decretan algunas de las excepciones del artículo 28, y que sería una forma de decreto de sobreseimiento provisional. Pero lógicamente que eso es discutido, ¿no? Y se verifica, bueno, hasta qué punto ese decreto de sobreseimiento provisional, porque se decretó como consecuencia de una declaratoria con lugar de una posición de excepción, puede ser revierta la causa. Es materia de discusión, sin embargo, bueno, ellos avistan de que pudiera ser una forma de sobreseimiento provisional, pero en ninguna parte del Código Orgánico Procesal Penal habla de sobreseimiento provisional para el proceso penal ordinario. ¿Okay? Y en materia de adolescentes sí está netamente establecido en el 562, que me permito leer, y habla del sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento provisional. El sobreseimiento. El 562 dice, si dentro del año dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo. Una vez se solicita el sobreseimiento provisional pasado el año, como les indiqué, casi siempre va a apuntar a la resolución de un sobreseimiento definitivo como producto de la primera solicitud del provisional. En adolescentes, al igual que en adultos, claro, no llega con el mismo volumen, ¿no? Pero casi todos los días llegan actos conclusivos con solicitud de sobreseimiento provisional, y el juez pues tiene que igual decretar. Eso sí se deben decretar dentro de los 3 días, diferentes de los otros, o del tipo de sobreseimiento definitivo, que tiene hasta 45 días para poder decretarlo. En adolescentes, los provisionales prácticamente se decretan a los 3 días de haber interpuesto la solicitud al Ministerio Público para darle efectivamente celeridad procesal. Eso es algo muy particular en adolescentes. El 546 es muy específico en eso. En cuanto a las actuaciones de los adolescentes, tienen que ser rápidas. Por eso los procesos allí no deben paralizarse. Diferentes en fase de ejecución, donde fase de ejecución no es que no sean rápidos, sino que todo tiene un tiempo. O sea, en primer lugar, los 6 meses para la revisión de la sanción. Una vez se decreta el ejecute, la primera oportunidad procesal es luego de los 6 meses o antes de los 6 meses. Pero antes de eso hay unos instrumentos de apoyo que son necesarios para revisar una sanción, ¿ok? Pero eso lo vamos a tocar en la otra clase. Bueno, hasta hoy, muchachos, aquí hablamos del sobreseimiento. En la próxima clase donde haré un poco más, porque a nivel doctrinario hay diferentes tipos de sobreseimiento. Están los facultativos, los totales, los parciales, los absolutos, los temporales. O sea, a nivel doctrinario hay una clasificación enorme que es a nivel universal de sobreseimientos. Entonces los vamos a tocar para que se verifique que al fin y al cabo es lo mismo. Es idéntica a la institución, sobreseimiento, pero que le dan una connotación a nivel doctrinario, por haciendo una distinción, en todo caso clasificatoria, sí, pero es a nivel doctrinario. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto hasta lo que vimos hoy? ¿Vamos bien? Sí. No, profesora, vamos bien, muy bien. Okay. De verdad que sus clases son intensas y muy pedagógicas, de verdad que sí. Me alegra. Que a veces el tiempo, y aquí los técnicos me dicen, le falta un minuto, le faltan 2 minutos. Y yo pues para no perder y no quede la clase cortada, como me ha pasado en anteriores oportunidades, pues trato de recortar, y a veces como que voy muy rápido. Pero si ven que voy muy rápido, pues párenme. Y se stop y yo al vuelvo contrario, a profesora, al contrario, va muy bien. De hecho, la clase termina y quedamos con el saborcito de lo que iba a decir a veces, bueno. de lo rápido que vamos a veces.
Pero así es. Ok. Gracias, doctores. Bueno, un placer. Feliz día y bueno, que la pasen muy bien este fin de semana. Dios los bendiga. Chao.